gracias le damos a nuestro Padre Celestial que pudimos estar con la actividad de la confraternidad el día de ayer. Gracias a los organizadores de tal actividad, hermanos, fue de gran bendición para nosotros. Los llevamos a gratos recuerdos hermosos, fraternales, hermanos, que no vamos a olvidar. Pero principalmente lo que pude notar yo es que había mucho cariño y amor, tanto de ustedes para con nosotros como de nosotros hacia ustedes. Pero lo principal es que lo que nos une es ustedes. Y en esta tarde, hermanos, también doy las gracias a la congregación local por la invitación a poder predicar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. ¿Verdad? Reciban un fuerte saludo también de la congregación donde estamos administrando, allá en la ciudad de Pecos, Texas. El tema, hermanos, que quiero compartir ahora con ustedes le hemos titulado El servicio a Dios. El servicio a Dios. Y vayamos a las Sagradas Escrituras, el libro de los Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos, capítulo 12. Y versículo 11, por favor. Libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 11. Y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, pero subrayo la última parte, hermanos, que dice: sirviendo al Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, verdaderamente estamos sirviendo al Señor? Esa es una pregunta, hermanos, que nosotros debemos estarnos preguntando constantemente. Si verdaderamente estoy aquí, hermanos, por servir a mi Dios, o simplemente porque mi hermano me está invitando, entonces yo voy a servir a Dios. Hay dos diferencias. Hay una que es servir al hombre, pero del hombre, hermanos, ¿qué va a producir? No va a producir nada. No va a recibir bendición. En cambio, hermanos, cuando trabajamos y servimos a nuestro Dios, encontramos la bendición de parte de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que toda bendición proviene desde lo alto. ¿Sí? Ahora, hermanos, en este estudio, el servicio que Dios demanda, hermanos, de cada uno de nosotros como seguidores de nuestro Dios, debe de ocupar en qué lugar de nuestra vida. O déjeme preguntar, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar de su vida? ¿Lo puedo hacer en forma de clase, hermano? ¿Me permiten? ¿Sí? Para que participen todos. ¿Sí? Gracias. Entonces, déjeme preguntarle, ¿qué es lo que está tomando en primer lugar en su vida? El Señor debe estar en primer lugar. El Señor debe estar en primer lugar. Y así es lo que debe de ser en cada uno de nosotros. Pero ¿qué creen? Dijo nuestro hermano Julio de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué creen, hermanos? Que muchas de las veces no es en primer lugar nuestro Dios, lamentablemente. Por eso estoy yo haciendo la pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que está tomando en primer lugar en su vida? Yo puedo mencionar muchas cosas que puede estar tomando en su vida, hermano, pero yo quiero escucharlo de ustedes. ¿Qué cree usted que está tomando en primer lugar su vida? Que no es nuestro Dios. El trabajo, hermanos. ¿Sabía usted, hermanos, que el trabajo nos está consumiendo en gran manera para que cada vez nosotros estemos alejando más y más de nuestro Señor? Nos está alejando, hermanos, de todas las cosas de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa, hermanos, nos está alejando de Dios? El dinero. Entre más Dios nos bendice, más nosotros nos estamos separando de nuestro Dios. Y dice las Escrituras que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, hermanos, puede estar tomando en primer lugar en su vida? Ya dijimos dos: el trabajo y el dinero. La diversión, hermano. Pero
específicamente qué tipo de diversión, hermano, porque puede haber muchas clases de diversiones. La tecnología, hermanos. ¿Sí? La tecnología nos está quitando demasiado tiempo también para poder servir a nuestro Dios. ¿Qué otra cosa está quitándole tiempo? A veces la familia. La familia, hermanos. ¿Sí? Muchas ocasiones, espero que nadie se vaya a ofender, hermanos, ¿ok? Es una clase, simplemente. Yo solamente soy un siervo de Dios, pero tengo que hacer preguntas que vayan de acuerdo a mi tema. ¿Sí? ¿Sabía usted que muchas de las veces nuestras propias familias nos impiden poder servir a nuestro Dios? Hay ocasiones, hermanos, que nos puede llegar la familia a nuestro hogar, y ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabes qué? En vez de que yo tome el primer lugar en mi Dios, en servir a Dios, ¿qué hago? Me quedo en casa. ¿Sabes qué? Llegó mi familia, en vez de que le diga, oye hermano, oye primo, oye papá, oye mamá, ¿sabes qué? Hoy es el día del Señor, acompáñame al servicio de adoración en este día. Porque es el primer día de la semana y es el día que debo yo, ¿qué? Servir a Dios, adorar a nuestro Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Le damos por el lado amable, como decían ahí, ¿quién era? ¿Lo del Chavo del Ocho? Le damos por el lado amable a la familia, y ¿qué pasa, hermanos? Nos olvidamos de poder servir ese día al Señor. ¿Y usted cree que esto le agrada a nuestro Dios? No, hermanos. Esto no le agrada a nuestro Dios, hermanos. Al contrario, hermanos, Dios no le gusta que usted se deje de congregar. Incluso las Sagradas Escrituras, hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, no dejando de congregarnos, según algunos la tienen, por costumbre, hermanos. ¿Sabía usted que muchas de las veces se nos va haciendo un hábito? Y ese hábito, hermanos, nos lleva a estarnos cada vez alejándonos más y más y más y más de nuestro Dios. Y cuando todo esto sucede, hermanos, entonces empiezan las aflicciones, empiezan también los problemas familiares, empiezan también los problemas como matrimonio, empiezan los problemas como con los hijos, etcétera, hermanos. ¿Y qué pasa? Es cuando más nos empezamos a acordar de nuestro Dios y decimos, ¿sabes qué? Ya es tiempo de regresar de nuevo. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas sucederán. Fíjense, ¿cuándo es el momento, hermanos, hermanas, amigos? ¿Cuándo es el momento adecuado, el momento perfecto de poder buscar a nuestro Dios? Ya cuando tenemos todas las situaciones encima de nosotros, cuando ya tenemos todos los problemas, hermanos, o es el momento de buscar a Dios ya. ¿Qué decidirá usted? ¿Qué piensa usted realmente? Porque estamos buscando para servir a nuestro Dios. Pero ¿cuándo es ese momento? Ese es el detalle. Ese es el detalle que debemos estar checando y viendo, hermanos, claramente. ¿Cuándo es el momento para poder servir a nuestro Dios? ¿Sí? A los jóvenes se les dice, hermanos, ¿sí? A nosotros como padres se nos dice, ¿cuándo? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, que dice, no se apartará. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Sí? Entonces, nosotros como padres nos está diciendo y nos está invitando a que nosotros instruyamos al servicio de Dios a nuestros hijos desde pequeños. ¿Sí? Gracias a nuestro Dios, hermanos. Gracias ahora sí me tocó como el joven Timoteo a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó el cristianismo en mi hogar a través de mi abuela. De ahí salió mi madre y obedeció el Evangelio y empezó el servicio a nuestro Dios. ¿Y qué creen? Y aquí estoy yo. Igual que el joven Timoteo, sirviendo a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es el tiempo, hermano? ¿Será mañana? ¿Por qué no mañana, hermanos? No hay garantía, es inseguro. El libro de Santiago en el capítulo 4, a partir del versículo 12, versículo 13 en adelante, dice que el mañana es incierta
El mañana es como la neblina. ¿Ha visto usted la neblina? ¿Cómo se ponen en las mañanas, en las madrugadas, hermanos? Y espérense nomás unos cuantas horas más adelante, hermanos, como a eso de las 8, 9 de la mañana, ¿qué parece? ¿Dónde está aquella neblina que estaba tan fuerte? Se desapareció, ya no hay neblina. ¿Sí? Dice que así es nuestra vida, entonces el día de mañana no puede ser. Porque el mañana es inseguro. ¿Sí? Podemos regresar el ayer. Yo quisiera regresar el ayer, hermanos, para poder ver a todos mis hermanos como ayer. Pero no puedo ya. Porque dijo un cantante por ahí, hermanos, ya lo pasado, ya pasó, ya fue. Entonces yo no puedo regresar al pasado. Yo no puedo regresar al servicio de Dios el día de ayer. Pero sí puedo servir el día de hoy. ¿O no? Es hoy, hermanos, es el tiempo adecuado, es el tiempo deseado, ¿verdad? Que debemos. ¿Sí? Ahora, quiero preguntarles de nuevo. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a servir a nuestro Dios? Amén. ¿Todos? Amén. ¿Estamos seguros, hermanos? ¿Queremos servir a nuestro Dios? Amén. Ahora, hermanos, nuestro servicio a Dios debe estar basado en qué? ¿En qué debe estar basado nuestro servicio a Dios? ¿De acuerdo a lo que diga nuestro hermano? ¿De acuerdo a lo que diga nuestro hermano Bani? ¿De acuerdo a lo que diga nuestro hermano, que se nos dio su nombre, hermano? Edgar. ¿Sí? ¿De acuerdo a lo que diga yo, hermanos? No, hermanos. No es de acuerdo a lo que digan ellos o incluso yo, hermanos. Algo importante que yo les puedo dejar saber, hermanos, es que cuando alguien esté predicando, que todo lo que salga vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, el servicio de nuestro Dios debe estar basado únicamente en su palabra, hermanos. En su palabra. Ningún servicio, hermanos, que hagamos vale la pena o vale nada si no está basado en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué me cuesta a mí, hermanos, en esta noche estarles contando historias, cuentitos, etcétera? Y solamente lo que voy a estar haciendo es entretenerlos. ¿Sí? Y posiblemente, hermanos, van a estar risas y risas si les cuento muchos de los cuentos, anécdotas que me han pasado en la vida, ¿verdad? Pero no viene directamente la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, que dijimos, merece el número 1. Merece lo principal. Entonces, si Él no lo pide, hermanos, de nada vale que lo hagamos, aunque sea de corazón limpio y puro, para que sea aceptado. Debe estar basado únicamente, dijimos, en su palabra. En su palabra. Toda nuestra vida, hermanos, debe estar entregada a nuestro Dios. ¿Por qué debemos entregar toda nuestra vida a nuestro Dios, hermanos? Bueno, para darle el servicio más mejor y excelente a Él, porque Él lo merece. ¿Sí? Hay ocasiones que cantamos una alabanza y no lo voy a cantar, nomás voy a decir unas cuantas palabras. Y dice esta alabanza, hermanos, dar lo mejor al maestro, mi juventud, su juventud y su vigor, hermanos. ¿Qué estamos diciendo a través de esta alabanza? Que yo, en lo personal, en lo particular, voy a dar todo lo que está en mi alcance, todo lo que yo tengo, lo voy a dedicar al servicio de mi Dios. ¿Por qué? Porque Él merece lo mejor. Él merece lo mejor. ¿Sí? Toda empresa, hermanos, quiere dar un buen servicio para prosperar en su empresa. Imagínense, hermanos, una empresa que dé un mal servicio. ¿Cómo sería esa empresa? Hermano Edgar, ¿cómo sería esa empresa? Un fracaso. Sería un fracaso, hermanos. ¿Qué más sería esa empresa, hermanos, si no da lo mejor? La gente No, va a pero no estar, todos al mismo tiempo, hermanos. Es una la clase. gente va a dar malas reseñas de Va a dar malas reseñas de esa empresa. ¿Qué más, hermanos? No tendrá éxito. Y por último, hermanos, aquella empresa que se miraba tan grande, que iba a ser buenos prospectos y todo, tarde o temprano aquella empresa se va. la ruina. Así es también el servicio a nuestro Dios. Si no damos
lo mejor al maestro, tarde o temprano nos vamos a ir también, como dije, a la tierra. Nos vamos a olvidar por completamente de nuestro Dios. Ahora la pregunta que quiero hacer es, ¿cuánto más vale dar el mejor servicio a Dios? ¿Cuánto más vale dar el servicio a nuestro Dios? ¿Cuánto? Todo nuestro esfuerzo. Todo nuestro esfuerzo, hermanos. Ya que esto, hermanos, nos va a llevar a una vida eterna allá con nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros desean la vida eterna, hermanos? Amén. ¿Seguro que deseamos la vida eterna? Amén. Porque las Sagradas Escrituras, hermanos, nos enseñan en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, cuando el apóstol Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado y la hora de su partida, dice ahí, se había acercado, hermanos. Entonces vemos que el apóstol Pablo estaba a punto de ¿qué? Morir. De morir, hermanos. Estaba a punto ya de morir el apóstol Pablo, pero fíjense lo que dice en los siguientes versículos, versículo 7 y versículo 8. Y esto es, hermanos, o estos versículos nos deben de dar ánimo a usted y a mí para seguir adelante en el servicio de nosotros. ¿Por qué estoy diciendo estas palabras, hermanos? Porque dice ahí claramente que el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que él padeció, desde que dejó a un lado de ser Saulo de Tarso a perseguir a los cristianos, etcétera, a ser uno de los más grandes predicadores, dice aquí, hermanos, que él estaba listo y preparado para poder ahora recibir ¿qué cosa? La corona. ¿De qué? La corona de justicia. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor o no, hermano? Amén. Si amamos la venida del Señor, entonces téngalo por seguro. Si usted se mantiene fiel hasta la muerte, usted recibirá la corona de justicia. Porque también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, al final, dice, ¿verdad? Dice, ve aquí que Satanás echará a algunos de nosotros, ¿en dónde? En la cárcel. Pero dice al final, pero aquí dice algo importante. Pero tú, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Este es el mensaje, hermanos. Eso es lo hermoso que podemos nosotros encontrar a través del servicio de nuestro Dios. ¿Está quedando claro esto? Amén. ¿Tienen duda de lo que he estado hablando? ¿Y vamos de acuerdo a lo que dice la Escritura? Amén. Vale, dice, hermanos, usted está dando muchos pasajes bíblicos, hermanos. Pero prefiero dar muchos pasajes bíblicos para que se quede entendido y los podamos guardar en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Porque lo único que va a perdurar para siempre, ¿qué es, hermanos? La palabra. Lo demás nos puede entrar por aquí, nos puede salir por acá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esperando que podamos dar lo mejor al servicio de nuestro Dios, hermanos, siempre, ya que Él se lo merece y es a Él y es al único, hermanos, que debemos este servicio y a nadie más. Y a nadie más. Ahora, el servicio de Dios, hermanos, primeramente, ¿cómo debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacer el servicio a nuestro Dios? Con alegría. Con alegría. Con alegría, en orden, con reverencia, ¿qué más? Con amor, decentemente, ¿sí? Todo ello, hermanos, es la forma que nosotros debemos de hacerlo. Pero el servicio a nuestro Dios, hermanos, es de todo corazón y con toda nuestra alma, hermanos. Aunque este cuerpo se vaya desgastando, el interno, hermanos, se va rejuveneciendo. Y al final, otra vez recalco, al final tendremos nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque estamos dándolo de corazón y con toda vuestra alma, con todo vuestro ser. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y esto es, hermanos, el servicio a nuestro Dios como debe ser.
Dios requiere, hermanos, de Israel un servicio que le agrade a nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y capítulo 13, versículo 4. Ellos tenían, hermanos, que servir a Dios, pero ahí les dice claramente cómo debería de ser. Si alguien ya lo tiene, hermanos, ahí en Deuteronomio capítulo 10. El libro de Deuteronomio capítulo 10 primeramente y versículo 12. Amén. El que lo tenga y lo quiere dar lectura, adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias. Entonces, ahí nos hace una pregunta, y esta pregunta es de suma importancia, ¿sí? Ahora vamos a preguntarnos la misma pregunta usted y yo. ¿Qué es lo que pide el Señor? Servir, hermano. Hermano Edgar, ¿qué pide el Señor de usted, hermano? Santidad. Santidad, hermanos. Hermano, ¿qué pide el Señor de usted? ¿Qué pide el Señor de usted? Mucha bondad. Mucha bondad. Hermano, ¿qué pide el Señor de usted? Entregarle todo. No vayan a pensar que nomás les voy a preguntar a los hombres, también les voy a preguntar a ustedes. ¿Sí? Hermana, ¿qué pide el Señor de usted? Obediencia. ¿Sí? Hermana, ¿qué pide el Señor de usted? Que le amemos de todo nuestro corazón. ¿Se fijan, hermanos? Todo esto es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y esto es parte de qué, hermanos. La hermana lo dijo. Servicio. De servir, hermano. Y si yo no lo hago de esta forma, hermanos, entonces, ¿de qué me va a servir mi servicio? En balde sería el servicio a los judíos, hermano. Por eso está diciendo aquí claramente las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová. Pero el temor, hermanos, que está haciendo mención aquí, no es un miedo, hermanos. No quiere decir que tengas miedo, sino que tengas obediencia, respeto, ¿sí? Porque muchos cuando escuchan la palabra temor, luego se les viene a la mente ¿qué? Miedo, hermanos. Se les viene la palabra miedo como temor, y no es así. Bíblicamente, hermanos, lo que dice temor es obediencia. Es obediencia. Y aquí claramente dice, ¿qué es lo que pide? Que le temes a Él primeramente. Que tengas reverencia, en otras palabras. ¿Sí? Número 2, hermanos, ¿qué dice más? Ahí, ¿qué pide el Señor tu Dios? Que temas a Jehová tu Dios. Número 1. Número 2, que andes en todos sus caminos. ¿Sí? Imagínense que el hermano Jorge les diga, ¿saben qué? Vámonos mejor para otra parte, síganme. Y nos vamos para otro lugar, hermanos. Y no estamos sirviendo a nuestro Dios. ¿Qué va a pasar, hermano, con cada uno de nosotros? ¿Y todo por qué? Porque me están siguiendo a mí. ¿Y quién es el hermano Jorge? ¿Quién soy yo, hermano? Yo simplemente soy un ser humano. Soy cristiano, soy predicador, como lo quiera ver. Pero si yo no estoy sirviendo a mi Dios de acuerdo como Él me pida, y si yo me los llevo a ustedes a otro lugar, hermanos, dice las Sagradas Escrituras en Jeremías capítulo 15, versículo 7 alrededor, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes han puesto la confianza en ¿quién? En el hombre, en el hermano Jorge. Y el hermano Jorge piensa que los va a llevar a un lugar seguro, a algo bueno, pero al final dice también las Sagradas Escrituras que puede ser camino de muerte. Camino de muerte. Entonces, el servicio que yo dé a Dios es lo que yo tengo que dar cuentas también a mi Dios. ¿Sí? A los jóvenes les dicen también, hermanos, que deben servir. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento adecuado para servir a nuestros jóvenes? ¿Cuándo es el tiempo adecuado para ellos? Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 en adelante. ¿Qué dice ahí? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Ya cuando ya estés muy viejo, hermanos. Ya cuando yo me pueda acordar de Dios.
o déjeme esperarme unos cuantos años más, entonces me voy a acordar de mi Dios y ahora sí voy a ponerme al servicio de mi Dios. ¿Cuándo, hermanos? Dice ahí, desde tu juventud. Pero también te dice, en el capítulo 11, alrededor del versículo 9, dice que tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a forzar, nadie te va a detener. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero también te dice claramente, pero sabe una cosa, de todo lo que tú hagas, tendrás que dar cuenta a Dios de ello. Porque en el capítulo 12, alrededor del versículo 13 y 14, dice, porque el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Entonces, acordémonos en nuestra juventud, porque va a ser demasiado. Dice ahí mismo las escrituras, hermanos, que se van cerrando que los ojos, empiezan a tener molestias, y cuando queramos hacerlo, hermanos, va a ser demasiado tarde. Entonces, regresando hermanos, a Deuteronomio, donde estamos, es que andemos siempre en todos sus caminos. Ahora, ya hemos dicho dos cosas. Número 3, hermanos. Dos cosas, correcto, bebé. Ahora la tercera cosa, hermanos. La tercera cosa es que lo amemos. Pero ahí va la pregunta, hermanos. ¿Cuánto amor verdaderamente tenemos nosotros para con Dios? Porque va a depender nuestro servicio. O déjenme ponerlo de otra forma. ¿Cuánto me amo yo? ¿Cuánto me amo yo? Hermana, ¿cuánto se ama usted? Mucho. Entonces, usted va a amar a su propio, ¿verdad? Y de la misma forma que usted se ama. Y entonces usted va a servir a Dios con todo su amor. ¿Correcto? Así es como debe ser el servicio de Dios, hermano. Si yo me amo mucho, entonces yo voy a servir a mi Dios de acuerdo como Él está mandando. Pero si yo no me amo y no amo a mi prójimo tampoco, menos voy a querer que servir a Dios. Y déjeme decirle que lamentablemente eso está sucediendo hoy, en estos tiempos, en la iglesia. Decimos que amamos a Dios, pero no le servimos. Decimos que nos amamos bastante, pero no hago la voluntad de mi Dios. ¿Sí? Y aquí lo está diciendo claramente: que ven a Jehová, anda en sus caminos, que lo ames. Pero fíjese la última parte, ¿no? ¿Cuál es la última parte? Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros en estos tiempos? ¿Cómo lo está haciendo usted, mi hermano y mi hermana, realmente este servicio a Dios? Si estamos entendiendo esa parte. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 13, versículo 4, hermanos? Vamos a ver unas cuantas hojas más adelante, para el capítulo 13. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Se fijan, hermanos, lo que está diciendo aquí? Eso era lo que el pueblo de Dios tenía que hacer, hermanos. Y aunque el pueblo de Dios andaba bien y luego retrocedía y luego seguía marchando y luego otra vez se regresaba, etc., pero Dios le decía a través de Moisés lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Los cristianos. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Entonces, ellos tenían que servir a Dios, y ¿qué creen? Nosotros tenemos que servir a Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios, ¿cómo? Dijimos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que andemos siempre en los caminos de nuestro Dios. Palabra de nuestro Dios, hermano. Amén. El servicio de Dios, que Dios demanda, hermanos, es uno que está comprometido a seguirle, cueste lo que cueste, hermanos. Cueste lo que cueste. Debemos nosotros servir a nuestro Dios.
sea la circunstancia que sea, hermanos, no importa en nada lo que nos pueda suceder en este servicio. Juan capítulo 12, versículo 26 lo dice. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 26. ¿Qué dice ahí? Y díganme a qué horas tengo, hermanos, porque si no, no me puede dar. Ya sigo. No tengo tiempo. Ok. Pero no se preocupe, ya casi termino. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estaré. Estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Qué hermosas palabras, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos comprobar estas palabras? Realmente. Fíjense lo que dice una vez más. Si alguno me sirve, ¿quién es el que está hablando? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Y dice que si alguno le sirve, ¿qué tiene que hacer? Hay que seguirle. Pero cuán difícil es, hermanos, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay ocasiones que nos invitan otras personas, amigos, familiares, etcétera. ¿A dónde? A fiestas, a una boda, etcétera, hermanos. ¿Y qué hacemos? Ahí tengo el pie primeramente para ir. ¿Correcto? Pero cuando se trata del servicio de Dios, ¿qué hacemos? Voy otro paso más para atrás, hermanos. Que lo hagan los demás, pero yo no. Perdí que en la mañana nuestros hermanos de ahí de Testimín, hermanos, ¿verdad? Y disculpen la expresión como dije, muchas de las veces estamos como Agustín Lara. Yo no quiero. Aún se quema. ¿Quién era Agustín Lara? Aquel cantante famoso, pianista, etcétera. Porque muchas veces estamos como Agustín Lara, es un canción que yo hice. ¿Y por qué me van a preguntar, hermano? ¿Por qué está diciendo como Agustín Lara, hermanos? ¿Sabe por qué como Agustín Lara? Porque estamos a gusto sin que nos digan que hagamos algo. Sin hacer nada. Para el servicio de Dios. Yo estoy a gusto, hermanos, siempre y cuando no me digan nada que tenga que hacer. ¿Será verdaderamente un cristiano, hermanos? El servicio a Dios, hermanos, no es de una sola persona. Muchas de las veces le dejamos todo el paquete, todo el trabajo, solamente a quién? Al predicador. Al predicador. ¿Sí? Él es el que recibe el pago, él es el que recibe el salario, entonces él es el que debe hacer, o como dice mi esposa, el todólogo, el que todo lo hace. El que está aquí temprano y agarra la escoba y se pone a barrer. El que está aquí, hermanos, y empieza a acomodar la silla. El que está aquí y que está acomodando la comunión, etcétera, 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 hermano. Pero no es el servicio solamente de una sola persona. Somos una familia. Somos un grupo de cristianos. Y así como somos cristianos, hermanos, el trabajo del Señor es de quién. ¿Sabes por qué es de todos? Porque después dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. ¿Trae su recompensa? Sí, trae su recompensa. La pregunta va a ser para esta noche: ¿cuántos de nosotros ahora, ya que les he hablado sobre el servicio a nuestro Dios en esta noche, cuántos de nosotros está dispuesta a trabajar para eso? Cantamos a veces una alabanza, hermanos, que dice: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar. Pero ¿qué creen? Hacemos lo contrario. Cuando lo estamos cantando, lo estamos diciendo solamente de dónde? De los labios para afuera. Sí. Pero los hechos, hermanos, eso es lo importante. Que lo haga con hechos. Porque recuérdense, el servicio no es para mi hermano, no es para mi hermana, es para Dios. Amén. Es para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando cantamos esta alabanza, hermanos, ahora sí vamos a hacerlo. Pero deben ser, no solamente de los labios o los dientes para afuera, hagámoslo de corazón, hermanos.
porque es lo que estamos diciendo. Yo quiero trabajar por el Señor. Porque es lo que estamos diciendo, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo contar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Estamos cantando, hermanos. ¿Qué dice? Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Estamos cantando, hermanos, realmente. Estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero trabajar, Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar en tu obra, en tu viña. Esto es lo que Dios desea de usted como un hermano. ¿Sí? Y cuando verdaderamente lo hemos entendido, el trabajo en el Señor, hermanos, se hace más difícil. ¿Por qué? Porque habrá una iglesia funcional. Una iglesia que funciona, hermano. No una iglesia que funciona. ¿Cómo estamos nosotros ahora en el servicio? Que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, gracias a nuestro Dios y a nuestro hermano Jorge, a mi verdad. Pues muy hermoso mensaje. La verdad, como dicen, nos escuchamos mensajes muy hermosos, pero no podemos escuchar.